las fuerzas de la OTAN en Ucrania avanzan hacia su derrota final. Rusia y Bielorrusia conforman oficialmente un ejército de coalición. Las fuerzas de la OTAN en Ucrania deberán enfrentar a partir de ahora un ataque desde dos flancos. En las primeras horas de este día, lunes 10 de octubre, Rusia lanzó un bombardeo contra varias ciudades de Ucrania, en respuesta al ataque terrorista provocado contra el puente de Crimea. En ese contexto, otro vecino de Ucrania, Bielorrusia, aliado de Rusia, parece estar listo para unirse a la batalla. Bielorrusia acusó recientemente a Ucrania de que decenas de miles de tropas entraron en sus fronteras. También señaló que Ucrania hizo volar todos los puentes en la frontera común de ambos países, a su vez que colocó minas explosivas. En respuesta a estas medidas de Ucrania, Bielorrusia decidió ponerse en contacto con Rusia y hace unas horas ambos países decidieron conformar una coalición regional militar, la cual deberá organizarse en 2 días. Bielorrusia señaló que está lista para recibir las tropas rusas que ingresen en su territorio. En cuanto a la cantidad de tropas rusas que ingresarán, Bielorrusia no ha dado a conocer datos específicos. Sin embargo, ha mencionado que no serán pocas. A partir de ello, se puede especular que es posible que ingresen miles o docenas de miles de tropas rusas a Bielorrusia. Lukashenko se sube al carro de la invasión. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, amenaza a Ucrania y despliega tropas junto a Rusia. Aseguró que era su respuesta a lo que definió como una clara amenaza para Bielorrusia por parte de Kiev y sus patrocinadores en Occidente. En su reunión con los responsables de las Fuerzas Armadas bielorrusas se mostró dispuesto a la escalada. Mi respuesta a esto es fácil. Decirle al presidente de Ucrania y a los otros locos, si todavía están allí, que lo que pasó en el puente de Crimea les parecerá una broma si tocan tan solo 1 metro de nuestro territorio con sus sucias manos. Los comentarios de Lukashenko, quien detenta el poder en Bielorrusia desde 1994, indican una posible escalada adicional de la guerra en Ucrania. Lukashenko dijo que había acordado con Putin desplegar un grupo militar regional y que había comenzado a seleccionar efectivos el sábado. Las noticias no pueden ser peores para las fuerzas de la OTAN en Ucrania, ya que enfrentarán un ataque desde ambos lados en la frontera con Ucrania. Se puede señalar asimismo que como aliado de Rusia, Bielorrusia es muy poderosa en momentos críticos. Ahora que las fuerzas de la coalición militar ruso-Bielorrusia están dispuestas a combatir conjuntamente, Rusia también proporcionará a Bielorrusia las mejores armas, como el sistema de misiles Iskander, el sistema de misiles de defensa aérea S-400, por lo que Bielorrusia no está preocupada por el avance ucraniano en su territorio. En cuanto a Ucrania, su situación es realmente vergonzosa. Kiev esperaba que Estados Unidos y Europa lo apoyaran y no lo dejaran allí para ser bombardeada. Ucrania cree que es un aliado de Estados Unidos, pero los Estados Unidos nunca consideró a Ucrania como un aliado. A los ojos del país del norte, Ucrania solo es un peón que puede utilizar. Respecto a este tema de cómo el país del norte está utilizando a Ucrania y a la Unión Europea en función de sus intereses, hace unas horas un analista explicó este tema con detalles. Escuchemos sus declaraciones. Fernando, hoy además día clave porque por un lado amanecíamos con la noticia de los misiles que han bombardeado Kiev, otras ciudades ucranianas, respuesta según Rusia en represalia también por el ataque en el puente que conecta Rusia y Crimea, y además en un día en el que se ha celebrado Consejo de Seguridad. Hemos podido escuchar a Vladimir Putin y además ser muy contundente y decir que entre otras cuestiones va a responder Rusia con el mismo equilibrio y la misma contundencia que los ataques que reciba, y además también ha puesto el foco en la palabra terrorismo, porque ha dicho que Ucrania ha utilizado durante mucho tiempo métodos terroristas. ¿Hasta qué punto esta nueva ofensiva y esta forma de pronunciar quizás el discurso nos está indicando una escalada más en el conflicto bélico? Sí, efectivamente, tal y como ha pronunciado el discurso, y no olvidemos que Putin no suele fanfarronear, no es su estilo. Ya dijo hace muchos meses aquello de que todavía no hemos empezado, y es verdad. O sea, tenemos que centrarnos y darnos cuenta de las barbaridades que la Unión Europea está haciendo y a lo que nos estamos enfrentando por ser unos países vasallos serviles de los intereses de Estados Unidos. Nos estamos enfrentando a la primera potencia nuclear actual, puesto que tiene, mejor calidad en cuanto a sus misiles que Estados Unidos, y al segundo ejército más importante del mundo.
hay que estar mal de la cabeza. Es decir, lo que pasa es que los rusos no quieren escalar por muchas razones y por eso han aguantado tanto tiempo, entre otras cosas porque si destruyen la parte o partes de Ucrania que luego van a pertenecer a Rusia, van a tener que gastarse mucho en reconstruirlas. Pero que no nos quepa duda, esto que están haciendo hoy, he estado viendo un mapa y lo que han hecho fundamentalmente bombardear instalaciones estratégicas de suministro de energía. Prácticamente han dejado a Ucrania muy tocada y hay muchas ciudades que ya no tienen ni internet ni energía eléctrica, puesto que han bombardeado los repetidores. Con lo cual, vamos, si estuvieran una semana así o dos, llevaban a Ucrania a la edad de piedra. Esto quiere decir algo que ya dije hace tiempo, que no nos engañemos en Europa. Rusia va a ganar sí o sí esta guerra. Y además los norteamericanos, fíjate lo que han hecho los norteamericanos, como otros países europeos, pero bueno, han hecho que salga rápidamente la gente de la embajada, los americanos que estén por allí, porque no nos engañemos. Lo que va a hacer Estados Unidos cuando la apuesta sea muy alta y los rusos estén dispuestos a incrementar aún mucho más de lo que están haciendo, y no hace falta llegar armas nucleares ni de lejos, es dejar tirados a los ucranianos, no nos engañemos, y posteriormente dejar tirados a los europeos. Eso es lo que van a hacer, lo han hecho siempre. Y ya digo, no olvidemos, ahora estabas hablando del incremento de los precios del crudo, de la bofetada que el otro día le pegaron los saudíes a los norteamericanos, vamos, la PEC Plus, y los principales responsables actualmente del aumento de los precios de la energía son los europeos, con las sanciones contra Rusia. Si alguien cree que Europa puede hacer frente a Rusia, está desequilibrado mentalmente, como suele pasar con la gente de la Unión Europea. Ya digo, es decir, la Unión Europea ahora mismo está llevando al desastre más absoluto a Europa. Es decir, para que os hagáis una idea, si la situación fuera muy mal y los rusos quisieran y tuvieran, digamos, esa sensación, podrían arrasar media Europa sin problemas, y los americanos no iban a hacer nada, porque es una cuestión de apuestas, es decir, hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y los americanos, en el caso de Europa y en el caso de Rusia, que no es su principal objetivo, no lo olvidemos, es China, es decir, no están dispuestos a llegar a un órdago que les lleve a una guerra directa con Rusia. Jamás lo van a hacer. Con lo que antes lo que van a hacer es dejar tirados primero a los ucranianos y después a los europeos. Ya está habiendo problemas energéticos por las conexiones de electricidad que tiene Ucrania con Hungría, con Eslovaquia, con Rumanía. Si él mismo quiere, Rusia deja media Europa sin electricidad, y dejar a un país sin electricidad es la rendición incondicional. Ha sido muy duro Putin, ha dicho que esto no es más que una respuesta, no lo olvidemos, a los ataques de los Estados Unidos y de los ingleses, M6, es decir, a los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Esto es una respuesta a otro que se evitó en el Turkish Stream, y una respuesta final al tema del ataque contra el puente de Kerch. Es decir, lo he dejado bien claro, decir, bueno, esto es como un aperitivo. Ahora, como sigáis escalando vosotros, haciendo ese tipo de ataques que ellos consideran terroristas, van a digamos, aumentar la capacidad de su fuerza, que no tiene que ser necesariamente en soldados, sino, como acabamos de ver, simplemente el ampliar la capacidad de ataque con misiles, drones, etcétera. Acordaros las palabras que decían los europeos y los norteamericanos y los británicos. No, los rusos en 2 semanas al principio de la guerra se han quedado sin municiones. Pues esta es la triste realidad, es decir, de que los señores de la Unión Europea están llevando a la Unión Europea, si siguen por este camino, a una guerra con Rusia que perderán, y que perderemos sobre todo los de siempre, los ciudadanos de la Unión Europea. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.